Muy buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en esta preciosa mañana, 3 de noviembre, Día de la Patria, pero también día de adorar a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo pues día de ver y de aprender acerca de su palabra. Existe una problemática, existe un problema en nuestras congregaciones, sobre todo a nivel latinoamericano. Y uno de los problemas que tenemos es que la iglesia no está organizada. Por lo tanto, es fundamental este tema. Cuando nosotros pensamos en nuestro pasado, ya sea reciente o ya hace algunos años, hay momentos de nuestra vida que quedan grabados en nuestra mente y que nunca se borran. Usted debe tener muchos de estos momentos grabados cuando era joven o cuando era niño. Uno de esos recuerdos que viene a mi mente y que nunca se ha borrado es cuando yo me encontraba enfermo, de resfriado. Eso pues era difícil, eran momentos difíciles y sobre todo cuando venía la noche. Porque cuando uno está resfriado y viene la noche, las vías respiratorias se trancan. Y se trancan es un término para determinar o para señalar qué es lo que pudo o puede estar ocurriendo, porque usted sabe definitivamente que las vías respiratorias no se trancan, porque si no dejaríamos de existir, moriríamos. Pero si nos cuesta respirar, porque se obstruye parte de nuestras vías respiratorias. Y recuerdo que como no podía respirar con toda libertad, mi madre llegaba y me ponía algo de mentolato, algo de Vic en el pecho, en el cuello y en la nariz. Eso al parecer pues no causaba tampoco mucha alegría en mi persona, porque ese medicamento frío y causa cierta picazón también, me ponía mal, pero posteriormente empezaba a respirar con más tranquilidad. Eso nos ayuda a entender, el recordar esto, y cuando estaba haciendo este tema, recordaba ese momento. Y recordaba ese momento porque de la misma manera tiene que ver o se relaciona con lo que es la organización de una iglesia, con lo que tiene que ver con el liderazgo, con lo que tiene que ver con el obispado, con el que tiene que ver con todas aquellas personas que trabajan dentro de una congregación. Entonces vamos a hablar en esta mañana acerca de lo que el apóstol Pablo decía en ese momento, allá en el capítulo 3, versículo 1, cuando él decía que el que anhela obispado, buena obra desea. Hablaré entonces de el anhelo, lo que significa, hablaré sobre el concepto de lo que Timoteo, o lo que Pablo le está diciendo a Timoteo sobre el anhelar. También vamos a revisar, hermanos, aquella forma en cómo se produce el anhelo, y que tiene que ver precisamente con los sentimientos de cada uno de nosotros. También vamos a observar por qué el apóstol Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Porque lo que queremos dejar claramente establecido en esta mañana es que todos nosotros, toda la iglesia, necesitamos anhelar el obispado. El obispado tiene que ser anhelado por todos los miembros de la iglesia. Este pasaje, hermanos, nos lleva precisamente a aquel momento en que el apóstol Pablo aparentemente había salido de la cárcel allá en Roma, donde él estuvo aproximadamente algunos años, donde lo deja el escritor Lucas allá en Hechos capítulo 28, donde él había sido llevado a Roma.
donde estaba prisionero en Roma, y aparentemente de allí logra, como él mismo decía, su libertad. Él pensaba que pronto iba a salir, y de hecho, aparentemente el apóstol Pablo sale de Roma. Al salir de Roma, empieza inmediatamente a recorrer y a buscar la forma de establecer las congregaciones, pero de una manera ahora organizada. Entendemos que él había hecho 3 viajes misioneros, estableciendo congregaciones. Había establecido muchas congregaciones, pero ahora quizás el haber estado prisionero en Roma le ha hecho ver la necesidad urgente de que la iglesia ahora no solamente subsista como un grupo de personas que adora a Dios, sino que ahora debe organizarse, porque el trabajo de aquí en adelante tiene que hacerlo precisamente la iglesia. Los apóstoles están pasando. Los apóstoles están llegando al término. Los apóstoles ahora deben estar pensando en una nueva generación que habría de llegar. Y el apóstol Pablo recuerda a sus grandes ayudantes. Timoteo, un joven que había añadido en su segundo viaje misionero, que lo había acompañado en muchos de los trabajos que había hecho. Pero también recuerda a Tito. Así que saliendo de la cárcel, inmediatamente toma a Tito y se va a Creta. Y dice que a Tito lo deja en Creta, y por eso en Tito nos habla la Escritura. El apóstol Pablo dice: por esto mismo te dejé en Creta. Mire, el apóstol Pablo está señalando que habiendo llevado a Tito con él, lo había dejado en Creta para que corrigiese lo deficiente. Timoteo no está con él, pero a Timoteo le envía una carta, que es la que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo le señala algo muy importante, le da una instrucción muy importante a Timoteo. Y le dice en esta carta, Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Le está señalando entonces a Timoteo la importancia de lo que es el obispado. Una de las cosas muy importantes e interesantes que nosotros tenemos que ver aquí es qué era lo que el apóstol Pablo entendía por el obispado y qué era lo que el apóstol Pablo entendía por anhelar. Así que él le dice a Timoteo: si alguno anhela obispado. Tenemos que iniciar entonces por lo que significa la palabra anhelar. La palabra anhelar es una palabra que se deriva del latín, y esa palabra procede concretamente del verbo anhelare. Y cuando nosotros vamos a este verbo, puede reproducirse o puede traducirse como respirar con dificultad. Eso es anhelar. Respirar con dificultad. Y por eso hacía la comparación. Y que creo que cada uno de ustedes ha podido sufrir en su vida un resfriado. Un resfriado no es otra cosa, hermanos, que a padecer o respirar con dificultad. ¿Y qué es lo que usted anhela? ¿Qué era lo que anhelaba yo cuando estaba jovencito y tenía ese problema del resfriado? Pues anhelaba respirar de una manera libre, como siempre nosotros lo hacemos. Y aún ahora de adulto, cuando nosotros tenemos resfriado y nuestras fosas nasales, nuestras vías respiratorias tienden a truncarse, lo que nosotros queremos es respirar con toda tranquilidad. El anhelo es algo intenso. Es un deseo, hermano, intenso. Es algo que uno anhela de manera con mucha intensidad.
Es algo que usted quiere posteriormente disfrutar. Algo que usted quiere tener una tranquilidad. Ahora, el anhelo puede ser dirigido en varias direcciones. Puede ser dirigido en cuestiones materiales, pero también el anhelo puede ser dirigido en cuestiones simbólicas. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Una casa? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Un trabajo? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cierta ropa? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Un celular? ¿Un juego? Todas estas son cuestiones materiales y son anhelos frecuentes de cada uno de nosotros. Las personas que tienen estos anhelos, ¿qué es lo que hacen? Mire, un celular puede ser un anhelo, pero no significa que usted no vive, usted sigue viviendo. Pero ¿qué ocurriría si usted tiene un celular? Algunos lo utilizan para jugar. Quiero sentirme tranquilo al jugar con el celular. ¿Para qué usted quiere un celular? Probablemente para llamar a sus amistades. Ahora usted puede hacerlo, o anteriormente se hacía a través de los teléfonos fijos. Pero ahora usted dice, no, pero ahora en cualquier momento puedo llamar a los que son mis familiares y amigos. Qué bueno, resultaría mejor. Ahora me decían algunos de los muchachos allá en la escuela, allá en Casa Hogar, que lo utilizan los jóvenes mucho para el asunto de las tareas. Usted puede hacer su tarea, pero qué facilidad, qué posibilidad usted tiene ahora con tener un celular y poder inmediatamente preguntar sobre cualquier situación que usted quiera preguntar o que no sabe, o preguntarle mientras hace su tarea a aquel amigo, a aquel compañero. Qué fácil. Y por eso se tienen estos anhelos. Las personas que tienen estas clases de anhelos se esfuerzan. Y se esfuerzan para conseguir lo que necesitan. Ahora, todas estas clases de anhelos, ¿cómo se solucionan? Bueno, con dinero. Y se esfuerzan. Uno ahorra hasta que tiene lo necesario para comprar aquello que usted está anhelando y que según usted le va a ofrecer alguna clase de satisfacción. Ahora, surge una pregunta muy importante aquí. ¿Cómo llega una persona a tener estos anhelos materiales? Anhelaba allá en la época prehistórica. ¿Cree usted que el hombre de Neandertal, usted cree que ellos anhelaban un celular? Allá en la época, hermanos, donde la prehistoria, ¿cree usted que el hombre de aquella época anhelaba tener un auto? Definitivamente que no. La razón es porque no lo anhelaban, y esos son los anhelos en nuestro tiempo. ¿Por qué no lo anhelaban? Porque no lo habían visto. Los anhelos, entonces, logramos entender que los anhelos vienen precisamente cuando nosotros observamos las cosas y entendemos para lo que ellas sirven y el beneficio que nos va a aportar a cada uno de nosotros. Vivir, por ejemplo. Anhelo es vivir determinadas experiencias. ¿Quién no anhela tener un tiempo de vacaciones? Porque piensa que esto le va a dar algunos aspectos importantes, estar en un lugar, estar en la playa. En nuestro tiempo, ¿quién no anhela tener un título académico? ¿Pero por qué se anhela tener un título académico? Porque estamos relacionados con estas cosas, porque nosotros observamos a aquellos que lo han logrado y la forma de vida que pueden ellos tener a causa de esto, y nos esforzamos. Y como yo le decía a mis hijas, pasamos noches sin dormir, porque hay que entregar una tarea, porque hay que entregar un trabajo, porque nuestro anhelo es finalizar y obtener aquello que nosotros pensamos nos va a dar en el futuro
una vida mejor. Los anhelos más profundos o los anhelos más intensos suelen asociarse con la parte afectiva nuestra. Suele relacionarse con la parte sentimental. ¿Cuál es el anhelo de nosotros los padres? El principal anhelo de nosotros los padres: que nuestros hijos crezcan. Eso es un gran anhelo. Y yo recuerdo que recién me había estrenado con ser padre, que era lo que yo en una de mis oraciones yo decía: Señor, yo quiero ver a mis hijas grandes. Dame la oportunidad. Eso es un anhelo. Y luego, cuando ya han crecido, el anhelo de nuestro corazón como padre: Señor, permítenos verlas graduarse, porque eso les va a permitir un mejor estilo de vida. Luchamos con eso, la ayudamos en esas cosas. Ellas se esfuerzan en madrugar, nosotros nos esforzamos en madrugar para llevarlo, porque nuestro anhelo es que un día ellas puedan tener ese título, que para nosotros los padres no va a significar, hablando materialmente, gran cosa, y quizás ni siquiera lo vamos a poder disfrutar, pero ellas lo tendrán. Ese es el mayor anhelo de nosotros los padres: que crezcan sanos, que sean hijos felices. Es lo que nosotros anhelamos. Tiene que ver con nuestro sentimiento. De la misma manera, no podemos pasar por alto el hecho de que hay algunas clases de anhelo, algunos tipos de anhelo que son más fáciles de conseguir que otros. Si hablamos de los aspectos materiales, pues definitivamente son más fáciles, porque usted tiene que trabajar, tiene que ahorrar. Aunque nosotros sabemos que cada día la situación va más difícil, pero lo material no es problema. Los anhelos materiales son fáciles de solucionar cuando usted consigue dinero y simplemente los compra. Pero cuando nosotros hablamos de anhelos inmateriales, cuando nosotros hablamos de anhelos que tienen que ver con sentimientos y con acciones inmateriales, son más difíciles lograrlo. Y son más difíciles lograrlo porque requiere muchas más cosas. Y cuando nosotros hablamos de anhelos inmateriales, nos estamos refiriendo a lo que es la organización de la iglesia. Y usted se preguntará: ¿y para qué sirve la organización de la iglesia? Pareciera ser entonces que a través del tiempo nosotros desconocemos lo que significa la organización de la iglesia, y hay una razón fundamental, específica. Nunca la hemos mirado. Como nunca miró el hombre allá, el Cromañón, nunca miró un celular. No le importaba lo que significaba un celular. No conocía para qué servía. Su mente no pensaba en esas cosas. No pensaba en un auto, porque no había. Así que él no se preocupaba de estas cosas, no tenía anhelo de estas cosas. Al igual nos está pasando en nuestro tiempo. No hemos visto una organización bíblica. Estamos acostumbrados a tener un predicador que nos habla la palabra de Dios, y eso es suficiente. Respiramos, no en toda su totalidad, pero al fin y al cabo respiramos. Al fin y al cabo conocemos cosas de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de la organización, tiene que ver con otras personas. ¿Cuáles son esos factores que deben ser tomados en cuenta para cuando nosotros hablamos de la organización bíblica? Por ejemplo, que el evangelio sea predicado. No puede existir organización bíblica si el evangelio no es predicado. Que los que escuchan el evangelio vivan de acuerdo al evangelio. No puede haber organización bíblica si las personas no viven de acuerdo al evangelio. Que cuando las personas logren o tengan el tiempo de casarse, es necesario que las personas, los miembros de la iglesia, se casen con personas que tengan el mismo espíritu, que tengan la misma dirección, el mismo temor de Dios. Es necesario eso. Sin
eso no hay organización bíblica. Mire todo lo que necesitamos considerar. Y por eso nosotros los padres, tanto nuestros hijos como nuestras hijas, necesitamos por todos los medios que ellos no solamente reciban el Evangelio, sino que también se casen con personas que tengan el temor de Dios. Y que cuando ellos tengan y logren tener sus hijos, sepa que es una responsabilidad, tal como lo señala Dios. Es una responsabilidad que los padres le enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Usted quiere organización bíblica, necesitamos considerar eso también. Pero además, que los padres logren representar a Dios y a Cristo en sus hijos, para que no solamente sea de palabra, sino que también sus hijos, los que están a su alrededor, observen el poder de Dios reflejado en cada uno de sus padres. Pero también necesita que la iglesia viva en familia, sea miembros de la iglesia y que vivan la vida cristiana como familia. Que el resto de los hermanos, no solamente unos cuantos, que el resto de los hermanos tengan el mismo anhelo de que la iglesia marche bien. Debe ser su anhelo. Y si todos tenemos ese mismo anhelo, todos vamos a trabajar en esa misma dirección. En nuestro tiempo, vemos que las cosas marchan mal. Y cuando las cosas marchan mal, ¿qué hacemos? ¿Hablar? ¿Criticar? El predicador no hace su trabajo. Mire cómo anda este. Mire, aquel hermano anda mal y nadie dice nada. ¿Qué están haciendo los líderes? No hacen nada. Otros señalan, he estado enfermo y nadie me ha visitado. O sea que sí vemos los problemas, pero solamente criticamos cuando los problemas están. Y esos son problemas de falta de respiración adecuada. Ese es el resfriado de la iglesia. Sí, hemos existido como esta congregación, creo que desde 1961 que se establece la Iglesia de Cristo en Chilibre. Desde 1961 hasta este año, 2019. Pero hemos respirado bien. ¿Estamos respirando correctamente? No, usted sabe que no. La Biblia señala de manera clara y contundente que las iglesias deben tener obispados, que debe tener obispos, y que el tener obispo es garantía de que las cosas marchan mejor, según la Biblia. No es que seamos perfectos, pero es una garantía de que la iglesia va a trabajar de una manera mejor. Por eso el apóstol Pablo le decía a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cuánta deficiencia hay en la iglesia de Chilibre? ¿Y quién tiene realmente la culpa de todo esto? ¿Quiénes son los culpables de que no respiremos bien? Una iglesia sin obispo es respirar con mucha dificultad. Y podemos morir de esa misma manera, respirando con mucha dificultad. ¿Cómo se desarrolla el anhelo en una persona? Tal como hemos dicho, el anhelo se relaciona con los sentimientos. Y los sentimientos se desarrollan en una persona. Tal como he dicho, los sentimientos y los anhelos, se anhela algo que uno ha llegado a conocer. Por ejemplo, nos dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 6, que es responsabilidad de los padres impartir el conocimiento a los hijos. Esa es una responsabilidad.
delegada directamente por Dios para todo aquel que quiere ser padre o que quiere ser madre de familia. Yo sé que muchas veces nosotros llegamos a ser padres y madres de familia, como decimos, por carambola. No habíamos pensado ser. A muchos les ha acontecido así. Nunca pensé realmente esto y de repente soy padre, soy madre. Pero luego que estamos en esta condición, nos señala la palabra de Dios que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos. Por lo tanto, el primer maestro, la primera maestra de nuestros hijos somos nosotros mismos. Y si nosotros les enseñamos, ellos no solamente van a ver que nosotros les estamos enseñando la palabra de Dios, sino que también cuando ellos sean grandes, también sabrán, porque lo vieron, porque nacieron viendo esta situación, ellos van a practicar esta misma situación en sus propias vidas, no porque nosotros les decimos, usted tiene que enseñar, sino porque nacieron. Cuando abrieron sus ojos, lo primero que observaron fue a su papá y a su mamá enseñándole acerca de la palabra de Dios, cuando se levantaba, cuando estaba sentado, cuando iba de camino, no importa en qué circunstancia, es nuestra responsabilidad. Se anhela no solamente lo que se conoce, se anhela lo que se sabe. Allí tenemos a la madre de Timoteo, muy nombrada siempre, Loida Eunice. Y muchos le han puesto nombre, he escuchado muchos de estos nombres, Loida Eunice. Pero ¿sabe lo que significa eso? Este era un núcleo familiar un poquito difícil, porque no se menciona al padre de Timoteo, y dice que el padre de Timoteo era griego. No se menciona, pareciera ser que ya no estaba con ellos, había muerto, había partido, no se sabe. Pero lo que sí nos señala la Escritura es que Eunice y Loida habían entendido perfectamente cuál era su responsabilidad. Y cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le habla precisamente de la fe no fingida que había habitado en su abuela y en su madre. Y el apóstol Pablo dice, y en ti también. Hermano, se aprende lo que se ve. Y estas dos mujeres hicieron un gran trabajo. Y gracias a ese trabajo que se hizo en la casa, el apóstol Pablo ahora podía tomar a Timoteo y decirle, Timoteo, establece ancianos y enséñale cuán importante es el establecimiento, cuán bueno, cuán grato es anhelar el obispado, porque buena obra se desea. Y el apóstol le dice a Timoteo, y Timoteo se va a las congregaciones y dice, esto es lo que se necesita en las congregaciones. ¿Ve la relación? Pero no es que viene así de buenas a primeras. Se necesita un trabajo muy grande, desde que se nace hasta que se muere. ¿Cómo lo habían logrado los judíos, los primeros cristianos? ¿Cómo lo lograron? Pues de la misma forma, no es diferente. Cuando un judío se levantaba en la mañana, lo primero que sabía que tenía que hacer era adorar a Dios, era elevar una oración a Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? ¿Y cuántos de nosotros practicamos eso? Para ellos era fundamental estar el día acompañado de Dios. Y lleva a mi mente aquel momento cuando iban camino del desierto y llegaba el momento en que tenían que descansar en ese desierto y cerrar sus ojos. Lo primero que ellos veían al abrir sus ojos en la mañana, ¿qué era? Aquella nube. El primer pensamiento que había en la mente de estos hombres y mujeres israelitas que iban de camino, ¿cuál era? ¿Hacia dónde nos llevará Dios? Significa entonces que para un judío,
Para los cristianos del primer siglo no fue un problema entender que nuestra vida depende de Dios y que nuestros pensamientos desde que amanece hasta que anochece está relacionado con Dios. Y que los hijos de ellos veían eso y que si nuestros hijos ven esta situación tan importante para nosotros, es lo que ellos van a buscar también, es lo que ellos van a ver también. Nosotros preguntamos, ¿es lo que ven nuestros hijos en nosotros? ¿O qué ven? ¿Peleas? ¿Gritos? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Preocupación por lo que ha de ocurrir hoy en la novela? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven? ¿Por qué se nos hace tan difícil la situación del obispado? Se anhela lo que se quiere. Si ya yo sé, lo entiendo, y si ya yo lo he visto, ahora dice que necesito tener ese deseo. Y el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los filipenses, decía en Filipenses, en el capítulo 2, decía el apóstol Pablo entonces a los filipenses, en el versículo 13, Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, el que anhela obispado, anhelar es querer. Y ya vemos que las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y trabajar para que haya un obispado en nuestra congregación. Pero dice también el apóstol Pablo, el querer depende de Dios. Él es el que produce el querer. Pero para que Él produzca el querer en nosotros, necesitamos estar en continua comunicación con Dios. Por eso le decía el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les enseñe? ¿Y sabe cuál es una de nuestras más grandes dificultades? Es que para este siglo nosotros nos hemos convertido normalmente en cristianos de domingo. No con el propósito de aprender, sino para llenar una parte. Bueno, ya hoy adoré al Señor y se acabó. Bajo estas circunstancias, definitivamente que nosotros no nos vamos a poder dar cuenta de la necesidad de tener un anhelo de que nuestra congregación, de que la iglesia del Señor y que la iglesia de Cristo cumpla con la responsabilidad que está estableciendo nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia sin obispo es respirar con mucha dificultad. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 1, versículo 5, hablando del mismo tema a este otro joven, a quien él había tomado como ayudante, le decía, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había dejado a Tito en Creta. Y yo estoy seguro que era con instrucciones precisas. Pero no contento con esto, posteriormente le escribe la carta a Tito, lo había dejado en Creta y le vuelve a reiterar lo que Tito debía hacer. Por esta causa, acuérdate, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente, para que establezca anciano, como yo te mandé. Es reiterado. Y si el apóstol Pablo lo reitera, es porque es de suma importancia para él. ¿Qué quería decir Pablo cuando utilizó la palabra deficiente? No es que estaban en pecado, aunque muchas deficiencias, no hay duda.
llevan a un estado de pecado, sino que lo que el apóstol Pablo estaba señalando no están en el nivel apropiado, no han llegado al nivel donde la iglesia debe de llegar. Deficiente es algo que resulta ser insuficiente para lograr alcanzar donde nosotros debemos llegar. Es un bajo nivel. Y es un bajo nivel vivir de la manera que nosotros vivimos. Yo no sé si usted se siente satisfecho o satisfecha cuando usted vive en un nivel un poco bajo. Y si hablamos del aspecto material, yo estoy seguro que usted no se siente bien así. Que usted cada día quiere mejorar. Mejorar como persona, mejorar como familia, mejorar las cosas que usted tiene. Pero ¿en la iglesia? En la iglesia necesitamos mejorar porque somos deficientes. Y la deficiencia no le corresponde única y exclusivamente al predicador o a los que están dirigiendo la congregación. No, hermano, hay una cuota sí, pero no es la responsabilidad total. Deficiencia es no lograr obtener lo necesario para cumplir con esa responsabilidad. Y nuestras responsabilidades son muchas. Tenemos la responsabilidad de salvar almas. ¿Es eficiente la iglesia en salvar almas? No. ¿Y por qué no? Porque no anhelamos. ¿Y por qué no anhelamos? Porque no sabemos. Porque nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto una iglesia realmente trabajar. Si aquí, en esta congregación, usted hubiera nacido bajo una organización bíblica, yo le aseguro que la iglesia fuera diferente. Porque cuando uno nace bajo un hogar, uno se ajusta inmediatamente a ese lugar. Cuando sus ojos por primera vez se abren y ven algo, eso es lo que usted va a anhelar y va a querer estar en ese lugar. Nosotros no sabemos qué es estar bajo la dirección de ancianos. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, ¿qué ocurre? Una idea general es, no, aquí todos somos iguales, aquí nadie manda a nadie, y como aquí nadie manda a nadie porque nadie es más que nadie, aquí entonces también lo que yo digo debe cumplirse, y igual los varones no se pueden poner de acuerdo porque cada quien tira para su propio lado, porque nunca ha estado bajo la dirección de un ancianado y nada se puede hacer. Como no hemos estado, las hermanas no han estado bajo la dirección de esposa de anciano. Cada quien hace lo que cree, lo que puede, lo que le viene a su cabeza, pero no porque lo haya aprendido. ¿Y qué hubiéramos dado nosotros, hermano, para haber nacido en una iglesia organizada, donde se sabe quién dirige, donde esos hombres que están allí tienen las características, porque tienen trayectoria, porque sus padres y sus madres fueron cristianos, porque sus abuelos y bisabuelos vienen del cristianismo? Esos hombres y esas mujeres realmente vienen con una espiritualidad muy buena, y cuando se les señala como ancianos, no es que sean perfectos, pero sí muy temerosos de Dios. Qué bueno es estar bajo una dirección así. Pero bueno, nos tocó vivir esta etapa. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de nacer en el cristianismo bajo esta circunstancia. Pero es allí donde está la situación. Ahora nosotros necesitamos avanzar. Siempre escuchaba al hermano Julio hablar de esto. Y yo sé que él murió respirando con dificultad. Porque él tenía las características. Pero nadie más se preocupó por estos. ¿Cuántos años más? ¿Y cuántos más bajaremos a la tumba teniendo este anhelo sin poderlo satisfacer? Porque no todo el mundo tiene este mismo anhelo. ¿Por qué las iglesias de Cristo son pequeñas?
Es una característica de las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque no pensamos ni buscamos hacer el trabajo como debe ser, organizadamente. ¿Por qué hay hermanos que entran y luego salen de la iglesia? ¿Por qué no hay varones capaces de que puedan realmente llenar estas características? ¿Por qué? Y nosotros, y sobre todo las hermanas pueden señalar, mire, los varones, esa gente que no, ¿cómo es posible que no haya? Pero el asunto es que también usted tiene su cuota de responsabilidad como esposa. ¿Cuál es su presión para que su esposo realmente sea un cristiano verdadero? O como madre, ¿cuál es la responsabilidad suya en que sus hijos realmente estén aquí temprano, haciendo la voluntad, enseñándole la palabra de Dios? Usted también es responsable de eso. Entonces, no echemos solamente la culpa sobre los varones. Claro que tienen la culpa porque a veces entramos y salimos y no nos preocupamos de leer la palabra de Dios, no nos preocupamos de enseñar a nuestros hijos, no nos preocupamos de la espiritualidad y somos culpables también. No anhelamos y por eso ocurre lo que está ocurriendo. Vivir organizadamente, por eso dice el apóstol Pablo, buena obra desea. Porque los ancianos son los preocupados y son los responsables del crecimiento de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cree usted, hermanos, que el predicador puede hacer todo eso? Organizar toda la actividad de la iglesia. Preocuparse por cada uno de los problemas de los miembros de la iglesia. Visitar a cada uno en sus casas, ayudarle en sus problemas espirituales, jóvenes y adultos, estar preparados y atentos para que no entre la falsa doctrina, estar preocupado por obtener un buen predicador, estar preocupado por organizar los estudios de que tiene que tener la iglesia con un objetivo fundamental: obtener las personas, los maestros apropiados, lograr buscar el evangelista, aquella persona que viene y que también como ser humano tiene dificultades y hay que estar atento para que no ocurran dificultades con el evangelista. Preparar las clases de los niños, preparar a las maestras. ¿Cree que el predicador un solo hombre va a poder hacer todo eso? El trabajo es demasiado, definitivamente. Y apenas nosotros podemos respirar. Y Dios le ha dado a usted la oportunidad de trabajar en esto, anhelar. Hermano y hermana, estamos respirando con mucha dificultad. La iglesia en Chilibre tiene tantos años. Y miremos, ¿hemos sobrepasado este número? Miremos en el día de hoy cuántos hacen falta. ¿Y por qué hacen falta? Bueno, porque tienen falta de entendimiento. ¿Y por qué tienen falta de entendimiento? Porque alguien no les ha enseñado. ¿Y por qué alguien no les ha enseñado? Bueno, porque faltan gente que pueda llevar adelante esto. ¿Y por qué falta gente? Porque falta alguien que pueda organizar y decir, este es el rumbo que nosotros hemos de llevar en estas circunstancias. Una iglesia sin obispo respira con mucha dificultad. Necesitamos cambiar eso. Y la madre, el padre y los hijos necesitan tener este pensamiento, porque es el pensamiento de Dios. Debemos estar pensando no solamente en nuestros familiares, sino también en nuestros hermanos. ¿Cuántos familiares nuestros no están en la iglesia? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se ha preocupado usted por eso? ¿Ha pensado qué va a pasar? Yo tengo un hermano que él se convirtió. Luego se salió. Y siempre pensaba, bueno, ¿qué va a pasar?
Bueno, la Biblia lo dice. Finalmente estará en el lugar que dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Se perderá eternamente. Piensen en eso. Su familia que no está convertida se perderá eternamente. A veces no logramos poner ese pensamiento en nuestra mente. Se perderá eternamente. Solo piense allá en el rico de Lázaro que decía, Señor, manda que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Su familiar va a estar atormentado en esa llama. Y la razón es porque la iglesia no se ha organizado para ayudarle correctamente. Porque nosotros decimos, y de hecho, tengo otros hermanos a la cual he predicado hoy. Bueno, no es por falta de conocimiento. Quizá usted puede decir, no, es que yo no tengo conocimiento y qué difícil, yo le digo, pero no quieren venir. Sí, está bien todo eso, pero el final va a ser el mismo. Por lo tanto, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos organizarnos para ser más efectivos, para que el evangelio pueda llegar, para que en primera instancia mis familiares puedan ser rescatados. Piense en el familiar que usted más quiere, verlo chamuscado en aquella llama toda la eternidad. Yo estoy seguro que si alguno de nuestros familiares se enferman, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente corremos, vamos al hospital y estamos pendientes. ¿Qué necesita? La muerte espiritual es peor. Y hacia allá van muchas más almas. Y tan solamente pensar que una hija mía puede estar allá es lo más horrible, porque es una de las cosas que más quiero, son mis hijos. Y no cabría, en mi mente no cabe eso. La iglesia necesita preocuparse. Y una iglesia efectiva es una iglesia organizada. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El apóstol Pablo se lo dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos como te lo mandé. No es opcional. No sustituyamos el plan de Dios porque hay un predicador y porque hemos tenido un predicador siempre. No sustituyamos el plan de Dios porque de vez en cuando el predicador sale a evangelizar. No sustituyamos el plan de Dios porque estuve enfermo y bueno, alguien me vino a visitar. No sustituyamos el plan de Dios. Necesitamos anhelar. Y me decía un hermano en una congregación que recién había nombrado ancianos. Y me decía uno de estos ancianos, me decía, hermano Agenor, el amanecer con una organización bíblica cambia todo el panorama. Ya no es lo mismo. Es diferente. Y me lo estaba diciendo alguien que acababa de ser nombrado. Bueno, tenía ya aproximadamente, iba para el año de ser nombrado, haber sido nombrado, pero dice, ya nunca las cosas son iguales. El pensamiento cambia. Y a eso nosotros debemos llegar. Ahora mismo nuestro pensamiento está, no, vamos el domingo, alguien predica, alguien dirige los cantos, alguien da la clase, nos vamos para la casa y listo, hasta el próximo domingo. No, yo sé, no, el predicador no puede faltar porque él no es el que nos enseña y nos está enseñando muy bien y todo lo demás, y llegamos y adoramos y listo, nos vamos para la casa. Bueno, el domingo 3 de noviembre vamos a llegar, vamos a tener un desayuno, qué bueno, comimos desayuno, la palabra de Dios, nos vamos para la casa, qué bueno, que pasamos un excelente día y hasta el próximo domingo. Estamos respirando, hermano. Yo no sé usted, pero no está respirando con dificultad. Yo los veo a todos respirando con dificultad, hermano. Y con mayor dificultad los que estamos al frente de la congregación. Porque el peso es muy grande. Ayer tenía una reunión
con algunos varones de la Iglesia de Cristo, precisamente porque necesitamos un evangelista. La iglesia está creciendo. Nuestra congregación ahora mismo en Vistahermosa está arriba de los 70 miembros, casi ya llegando a 100 miembros. Pero no es lo apto. Necesitamos a alguien. Podemos decir, bueno, qué bueno, está bonito, la iglesia está llena, ¿verdad? Todos estamos bien, seguimos así. No es el plan de Dios. Necesitamos algo más. La iglesia Chilibre, de la cual yo soy participante, aquí nací, necesita respirar con tranquilidad. Y solamente lo va a hacer cuando todos anhelemos el obispado. Porque buena obra entonces se va a hacer. Que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno de nosotros.